¿Con qué llegó ella a tu sesión? Esta consultante dijo, siempre soy cuidadora, siempre sostengo, siempre contengo, me preocupa mi sobrepeso y tengo mucho temor en lo que le pase algo a mi hijo. Y con sentimientos de angustia, tristeza, ansiedad, preocupación, muchas emociones a flor de piel. Y efectivamente tenía su sobrepeso también. Aparecieron varios aspectos, mira, y te voy a mostrar un poquito, a grosso modo. Siempre la pongo acá a ella y empiezo a ver aspectos que puedan estar influyendo y yo empiezo a hacer hipótesis, ¿ya? Me planteo varias hipótesis antes de la sesión. Por ejemplo, hay varios duelos dentro de varones en su familia y de duelos importantes. Pero lo primero que yo observo, veo la relación que tuvo con su mamita y la relación que tuvo con su papá. Para mí esos son aspectos cruciales en la formación porque tiene que ver con el apego inicial. Y ella me habla de una mamá y la describe así, mira, sentí mucha ausencia de ella, no tengo muchos recuerdos de ella, poco afectiva. Y en contraposición le pregunto al papá, ¿cómo es con el papá? Y ella me habla, hermosa relación, un papá presente y cariñoso. Entonces eso ya me empieza, que hay un contraste enorme entre la relación que tuvo con la mamá y con el papá. Y eso ya son algunos aspectos que yo pongo centrales y que empiezo a hipotetizar. Hay duelo importante también, hay un duelo de un hermano mayor, hay duelo del papá también. El papá, mira, en muy corto tiempo, el papá murió el 21, el hermano murió el 23 de un cáncer y su esposo murió hace 2 años. Es decir, hay 3 duelos presentes ahí. Súper potentes. Súper potente. Y acá interesante la línea de la mamá. Si tú observas, la mamá creció sin papá. Entonces, yo voy planteando hipótesis. Ausencia afectiva del papá. Porque la mamá de ella era muy pequeñita cuando quedó sin papá. Y que ella tiene todo un diagnóstico médico súper potente, que posiblemente tiene que ver con el sobrepeso. Y entonces me voy planteando hipótesis. Mira, el diagnóstico médico, depresión, enfermedad autoinmune, dolor crónico, insomnio, obesidad, artritis reumatoide, hipertensión, fibromialgia. Entonces, wow. Todo esto yo me planteo para empezar una sesión, pero al entrar a la sesión empiezo mi comportamiento fenomenológico. Es decir, me puedo plantear muchas hipótesis, pero el campo es el que empieza a decir. Y en ese sentido, nosotros como consteladores somáticos o consteladores tenemos que ser súper humildes en términos de que las hipótesis están en un lugar para poder descubrir lo que el campo dice. Porque las hipótesis son solo una posibilidad, no son una conclusión. ¿Sabes qué? Tengo que estar tan abierta a lo que va a mostrar la persona en el momento de las sesiones que ni siquiera están como en un punto de partida. Hay que como estar muy abierto a lo que empieza a decir la sesión. ¿Y qué empezó a descubrir en la sesión? Cosas distintas. Por ejemplo, descubro que el papá no la defendía frente a los insultos y desvalorizaciones de la mamá. Entonces ahí empiezo a descartar hipótesis. Ya el papá no era el sustento 100% de ella, porque no se sintió defendida por el papá. Y en el transcurso de la sesión empezamos a descubrir, más que los duelos, empezamos a descubrir una niña que se sintió muy desprotegida cuando pequeña, muy, muy desprotegida. Y la fui llevando a través de todo un trabajo somático a que se contactara con esa pequeña. Y antes de hacer cualquier movimiento de constelación, de enfrentarla a la mamá, de reconciliarla con la mamá, lo más importante que hicimos en la sesión fue escuchar las necesidades de esa niña y escucharlas a profundidad. No fui vista, no fui reconocida, fui exigida, me tuve que transformar como me sentí rechazada por mi mamá, me tuve que transformar en una mujer, en una niña muy perfecta,
en una niña que satisfacía las necesidades de los adultos. Y ahí yo como terapeuta empecé a descubrir que el sobrepeso que ella lleva, que la carga que ella lleva, el hacerse cargo, tenía mucho más que ver en el tremendo peso que significó poder enfrentar esta infancia. Entonces, fui tan humilde para enfrentar ese campo que tuve que cambiar las hipótesis iniciales. Y todo este preámbulo sin necesidad de llegar todavía a la mamá y al papá, porque no pude llegar a poder reconciliar o que ella entendiera a la mamá, sino que solamente la sesión quedó en que ella pudiera recoger y escuchar las necesidades de su niña interna y encontrarle toda la razón de lo que esa niña estaba sintiendo, sin dejar de víctima, sin dejarla en condición de víctima, sino que escucharla. Y eso generó tal liviandad en la persona que quedó en un estado muy tranquilo, con mucha liviandad. Y al final me dijo, Mitzi, me pasó algo muy extraño. Las cosas que yo decía salían no de mi mente, salían de mi cuerpo. Entonces yo esta frase después la intenté entender. ¿Qué es lo que esto que estaba diciendo ella? Y en el fondo es que empezó a decir, su ser interno empezó a hablar todo lo que no podía haber dicho ni hablado cuando pequeña, porque se escuchó a sí misma. Entonces fue un trabajo muy profundo y fue un primer peldaño para recién más adelante dar pasos importantes en relación a la reconciliación, en relación a tomar al papá y a la mamá. Entonces ahí mi cuestionamiento también, ¿cómo voy a hacer tomar al papá y a la mamá como un poco nosotros los consteladores estamos orientados, si ni siquiera se ha tomado a sí misma? Ni siquiera se ha reconocido lo que a ella le dolió, lo que a ella le faltó. Entonces, hasta ahí llegó la sesión y fue suficiente. Ella quedó en silencio y ahí es porque estaba integrando. La tuve que acompañar mucho rato en un silencio con los ojitos cerrados, que ella quedó, porque ahí yo sentí que estaba integrando. Esta nueva niña mirando a esta niña y ella como adulta, una mujer adulta recogiendo a esta chica en sus necesidades, lo que no había pasado en su infancia. Fue un trabajo muy lindo y muy profundo.